su honor, para su gloria, para su alabanza. Y si usted puede entender, ¿verdad?, cuál es el motivo de su creación, usted va a comenzar a ver la gloria de Dios donde quiera que esté. Porque a veces entendemos que tenemos que hacer algo para ayudar a Dios a hacer su obra. No, yo siempre le digo, lo que tenemos que rendir, ponernos a su disposición. Estoy a su orden, Señor, para que usted haga, y Dios comenzará a hacer por medio de usted el propósito que Él tiene aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Y siempre nos encontramos, nos vamos a chocar con personas. El pastor siempre me dice: pastor, después que usted me dijo eso me quedó dando vuelta en la cabeza. Porque yo siempre creía que yo tenía que hacer algo Dios, para Dios. Y lo que tengo es que rendirme. Y la vez que usted dijo que yo no tenía ningún propósito, ningún proyecto, ninguna visión, él me dice: oye, ¿qué le pasa al pastor? Y después entendí que este propósito, esta visión debe ser de Dios. Usted tiene que rendirse para que Dios lo use. Y usted se va a sentir usado por Dios, aunque usted no tenga, ¿cómo se llama? Ni siquiera ganas de hacerlo. Los demás se van a dar cuenta. Ayer nos pasó algo parecido. Me invitaron a comer, había se estaba danzando la parte de la universidad allá en Managua, en la iglesia Nueva Jerusalén. Yo no iba ahí. De última hora, me bañé rapidito, me vestí y me fui. Y es un propósito de Dios tan tremendo que yo mismo me he quedado, como digo yo, boca abrida. Simplemente porque fuimos a comer, no había ningún propósito de hacer más nada, no comer juntos y entonces hacer el establecimiento de la universidad allá en Naguanagua, la parte de Naguanagua. Ya está hecha la parte del sur, está hecha la parte del centro, que es esta iglesia, ¿no? Y muy contento, la gente que vino del parte de Motesis ayer, y este hombre me decía: pastor, lo que usted está hablando es, no es que predique nada, sino que estábamos comiendo y alguien salió con una conversación y vi dos cosas. Es el cuarto punto o la cuarta materia de la universidad. Y yo espero que usted nos ayude en eso. Porque hay veces vemos lo físico, pero estamos viendo también lo celestial, lo espiritual. Y Dios nos llamó físicamente porque Dios hizo al hombre físicamente, ¿verdad? Creó del polvo de la tierra y sopló un aliento de vida para que el hombre estableciera lo que se había perdido en la tierra, ¿verdad? Porque el problema fue en la tierra. Bueno, aunque hubo un problema en el cielo también, porque del cielo fue que vino el problema. Y cuando vemos esta división la encontramos en el cielo, así que siempre va a existir la división. Y si vemos Ezequiel, creo 28, entonces vemos que ahí fue cuando Dios comienza el mundo a existir. Y posteriormente de ese mundo a existir hubo desobediencia de parte de un ángel, un querubín, que Dios había puesto a gobernar la tierra. Y posteriormente también el hombre, Dios puso, el cielo. Ahora Dios puso la tierra y también puso su autoridad sobre un hombre. Y también este primero que desobedeció, o lo celestial, o el ser celestial, vino a convencer al hombre para perder esa autoridad también y la perdió. Ahora, por un hombre se pierde la autoridad y Dios mismo un día se hace hombre para volver a hacer la hegemonía de esa autoridad, y era por medio de la obediencia, porque lo que se perdió fue la obediencia. Se entró en la desobediencia y ese ha sido el problema hasta el día de hoy. Entre la obediencia y la desobediencia estamos viviendo hoy. Porque nadie se aferra a la justicia, ¿verdad?, ni de Dios ni de los humanos. Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. La salvación, escuchen esto bien y tenganlo presente, la salvación está sobre Cristo.
No hay otro Dios ni otro mediador entre Dios y los hombres. Pero Dios es justicia, juicio y equidad. La justicia viene de parte de Dios. Si no, va a haber un juicio, porque no hay equidad. Y la justicia va a venir o viene de parte de Dios, porque Dios es justo. Ese es el trono de Dios, está fundado en la justicia, en el amor y en la justicia. Ese es el trono de Dios. Por eso dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Que la ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Si clama el justo, Jehová le oye. Ahora, cuando estamos hablando de justo, no estamos hablando de religión ni de ninguna filosofía. Y parte de esa conversación ayer fue por eso. ¿A qué denominación pertenecen ustedes? Ahora, como yo siempre me he identificado no pertenecer a ninguna, me da el juicio necesario para estar equilibrado a la orden de no defender a nadie, sino defender a Cristo. Y Él quiere que lo conozcamos, pero nosotros siempre hemos inventado una religión y quiere que lo conozcan de acuerdo al criterio que yo tenga. O a la interpretación. ¿Cómo usted interpreta la Biblia? La Biblia no es de interpretación privada, ¿sabe? Está escrita y nada más. Nadie puede interpretar. Es decir, que yo no puedo coger la Biblia para escoger una cosa para mí o para ustedes. Es para todos, no es privado. ¿Ya? Y en la medida que tú puedas entender las cosas celestiales, porque lo humano lo podemos entender. Y hay veces queremos lo humano ante lo celestial, entonces queremos la mejor iglesia, que se ve bien grande, que oye, todo el mundo venga vestido de un mismo color, o tenga un mismo comportamiento, va a decir, oye, esta gente sí está organizada. Hoy muchas iglesias hablan de que no es que no sea así, de la perfección, ¿cómo se dice? De la excelencia. No hay otra excelencia en Cristo, sino Cristo Jesús. Humanamente, Dios encontró la tierra desordenada y vacía. Y Él fue que lo ordenó. Donde Dios llega, ordena. Y si tú dejas que Dios venga a tu vida y gobierne tu vida va a ser ordenada indudablemente. Porque el único que lo puede hacer es Dios. Todo el mundo tiene su criterio, ¿no? Para mí, diferente es ese. Ahora, de ustedes puedo ser yo, o entre aquellos pueden ser para acá. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo porque todo el mundo tiene un criterio propio, ¿no? Lo único que estamos de acuerdo es que si yo le digo, ¿por dónde queda el cielo? ¿Dónde queda el cielo? Dígame. Ahí sí estamos de acuerdo. El único que puede ponernos de acuerdo es Cristo. Entonces, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque por un hombre toda la desobediencia, y la desobediencia pasó todo por cuanto todos fuimos desobedientes. Eso se llama pecado, desobediencia, separación, pecado. Y el pecado es lo que yo he hecho, lo que yo he realizado, sea delante de ustedes o delante de Dios, o en contra de ustedes o en contra de Dios. Ese es el pecado. Que no sea conforme a lo que Dios ha sido o ha establecido para el reino de los cielos. Ahora, cuando Jesús viene, Él comienza a llamar gente a que lo sigan. Y eso tiene que ser parte del poder que usted tenga, ¿no? Que alguien le siga. Ahora, mucha gente, como no conocían a Jesús, simplemente habían oído de Jesús, pusieron pero, deja que yo haga esto o aquello y después te sigo. Y Jesús dijo, deja lo que tienes que hacer y sigue. Y aquella gente, lo que llamó primero fueron unos pescadores que tendían sus redes o separaban sus redes, los hijos de Zebedeo. Y ellos fueron detrás de Jesús. Unos admitieron, bueno, déjame enterrar a mi padre, porque su padre no estaba enfermo, era pero más viejo, déjame que yo disfrute los últimos días con mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Porque Jesús se refería a lo espiritual, no a lo físico. Usted puede estar vivo físicamente, pero espiritualmente, ¿cómo está? Ahora, cuando Dios crea al hombre, y cuando se habla de alma, es tu yo, intelecto, sentimiento y voluntad. También no se ve, pero eres que conocen es por eso. Cómo piensas, cómo hablas y cómo actúas. Es tu carácter. Y es lo que Dios quiere que tú rindas, porque Él te dio un libre albedrío delante de Él, ¿verdad? Para que Satanás sepa
que tú estás en obediencia a lo que Dios está estableciendo y no en desobediencia a lo que Dios ha establecido. No lo estás obedeciendo a Él. Sea el criterio que tú tengas que hay cosas buenas, nada hay bueno después de la desobediencia. Todo se echó a perder. Y cuando Dios llegó a la tierra, le encontró desordenada y vacía. Hoy este mundo está desordenado y vacío. Y Dios quiere llenarlo con su espíritu, ¿verdad? Y organizarlo. Porque donde llega el Espíritu de Dios se organizan todas las cosas. Amén. Amén. Para muestra el botón, yo me acuerdo en Centroamérica en unos años atrás, hace 30 años atrás, había una desorganización total y había muchos muertos y muchos países de Centroamérica, que son países pequeños de poblaciones de 2 y 3 millones. Hubo 1 millón de muertos en Centroamérica por una guerra que nunca se declaró entre las maras, los sandinistas, esos ejércitos que estaban allí, secuestro, robo, y hubo 1 millón de muertos por esa guerra que nunca se declararon. Pero el Espíritu Santo llegó a Centroamérica y eso se acabó, ¿sabe? Quedarán uno o dos los países, Salvador y quizás Guatemala, que también se está actuando. Donde llega el Espíritu de Dios, todo se organiza. Mismo Colombia, tantos muertos que hubieron en Colombia en la guerrilla, y se empezó Colombia a organizar el Espíritu de Dios, a formar iglesias en Colombia grandes, y al llegar al Espíritu de Dios los guerrilleros se fueron y pararon una paz que no está establecida, porque no es la paz, no hay justicia en esa paz, y lo que no es justo no viene de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente, Satanás quiere siempre disfrazar las cosas. Ok, nos quedamos con todo y nos vamos a la paz. Y la paz, si no te arrepientes, hay un juicio. ¿Ya? Viene a un juicio. O viene en cualquier situación un juicio para pesarte. Dios va a pesar. ¿Ya? Aunque el hombre está condenado, hubieron muertes de muchos pastores, muchas iglesias fueron explotadas, se pusieron bombas, pero el reino de Dios entró. Y ahora esos espíritus, cuando salen de un lado, dicen que andan buscando dónde establecerse. Y encontraron en Venezuela un buen campo, y por eso lo tenemos aquí todos: muerte, odio, fracaso, envidia, pobreza, hambre, destrucción. Ahora se habla de que este problema puede abarcar a toda América, porque los venezolanos no se quedaron aquí, salieron. Aunque en aquel entonces salieron muchos colombianos, nosotros los acogimos, ¿verdad? Y bueno, conocieron también a Cristo. Ahora fíjate lo que pasó. Siempre cuando tú declaras tu fidelidad a Dios, siempre Satanás va a venir con todos los cuentos del mundo a tratar de convencerte que la cosa no es así. Pero cuando tú estableces el reino de Dios sobre, ¿verdad?, tu vida, hay una decisión que tomar, y que lo sepan las tinieblas. Y pasó en el antiguo mundo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cada vez cuando Acab falló delante de Dios y Dios lo desechó, y Elías fue a establecer el reino de Dios, pero dice que cuando él le dijo al pueblo: bueno, si Baal es Dios, síganlo, y si Dios es Jehová, síganlo. Nadie contestó nada porque no tenían entendimiento de quién realmente era Dios. Mientras que cuando Josué y él le dijo lo mismo, la gente declaró: seguiremos al Señor, porque había conocimiento de Dios. Hoy la gente en Venezuela tiene el conocimiento, porque usted, yo sé que le ha hablado de Cristo y muchos tienen el conocimiento, y usted le puede decir a quién van a seguir, pero está establecido. Por eso es la diferencia, ¿verdad? Y en medio de todas las circunstancias, Dios pesa las situaciones para ver si tú has hablado de Él. Y el pueblo de Dios es Israel. Pero Dios, estableciendo que no éramos pueblo de Él, dice: el que no era mi pueblo, ¿verdad?, yo lo traje, lo llamé a ser pueblo. Ahora es tu decisión que tú seas obediente a lo que dice Jesús, porque Él es el que nos puede salvar de cualquier situación que se pueda presentar hoy. Porque no somos pueblo, pero en lo que no era pueblo, Él hizo un pueblo, y es la iglesia. Y la iglesia tiene su normativa como cualquier nación también. Y si tú cumples lo que te dice la nación, eres de esa nación. Si no, eres rebelde de esa nación y pierdes tu nacionalidad.
hasta que no te cojan. Los guerrilleros no eran, aunque venían de Colombia, no tenían nación porque no los querían en ese país, porque se rebelaron contra eso. Igual pasa pasó en el pueblo de Dios, hoy pasa en la iglesia de Jesucristo. Entonces te alcanza la maldición porque se va a repetir constantemente esa rebelión. En aquel entonces, como era el pueblo de Dios, Dios tenía potestad sobre él, los exterminó a muchos, a Corea, y a mucha gente. Le caía la maldición en ese momento. Hoy no, Dios te da un libre albedrío con la finalidad de salvar a muchos de arrepentimiento. Entonces podemos ver lo oculto, ¿verdad?, en el hombre. Hablaba yo con el pastor Efraín ahora. Y en el hombre siempre hay algo oculto. Tú me puedes contar cosas que pasaron de acuerdo a tu conveniencia y oculta muchas cosas. Pero cuando se refiere a lo espiritual, se refiere al ocultismo. Ahora, entre los dones de Dios, Dios dio un don de ciencia y un don de conocimiento. Y la ciencia puede venir de Dios, de lo alto, de los cielos. Y del hombre también puede venir la ciencia. Pero dice la Biblia que la ciencia del hombre es satánica, es diabólica. Pero la ciencia de Dios es sabiduría. Y siempre cuando hablamos de ciencia y de sabiduría, hablamos de que Job le pidió sabiduría a Dios. No, la Biblia no dice que Dios le pidió. Bueno, hay uno que dice con la traducción. Pero exactamente el original dice que Job le pidió, perdón, Job no, Salomón, le pidió a Dios fue entendimiento y discernimiento. ¿Cómo yo puedo discernir lo que este pueblo hay en este pueblo, en la vida de este pueblo? Y cómo conozco para actuar de la manera más inteligente la solución a esto. ¿Y saben qué hizo Dios? Le dio sabiduría. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando tú empiezas a pedir, hay unos dones. Hay don de discernimiento y don de conocimiento. Pero yo no creo que nadie, hasta ahora, como pastor, estos años, más de 20 años, nunca he visto decir a alguien: yo quiero el don de conocimiento o el don de discernimiento. Y discernir es discernir en lo sobrenatural, como Elías le dijo a su siervo: tú no ves lo que yo veo, tú no ves en el mundo espiritual. No puedes discernir lo que alguien te diga algo con la intención, porque te lo dice. O conocimiento es cómo conocer lo que está viviendo este pueblo y sacarlo de la situación. Porque nunca nadie dice la verdad. Yo le decía ayer, si yo le cuento muchas cosas que pasan sobre esta nación, usted quedaría horrorizado, porque no se dice, pero están pasando. Ahora, lo que conocemos es que hay políticamente, los políticos quieren hacer hegemonía sobre este pueblo y todas las diferencias que tenemos. Pero lo oculto es que es Satanás el que está gobernando a los que gobiernan para que las cosas sean conforme a la destrucción, el hambre, la pobreza, la miseria, porque Dios es paz y verdad, gozo, alegría. Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es el fruto de los que siguen a Dios, el fruto del Espíritu. Y el fruto de la carne sabemos que es, también en Gálatas lo dice, es decir, la consecuencia. Ni siquiera el fruto es la consecuencia. De Dios es el fruto, del Espíritu es el fruto. Ahora, siempre tenemos la diferencia entre la tradición o religión y entre lo que Dios quiere, una verdad. Y como Jesucristo es una verdad, Jesucristo no es ninguna religión, es una verdad, es un camino. Pero muchas iglesias, la iglesia de Jesucristo ha establecido también una religión basándose, como se basaron los antiguos, que sí había que tener una religión para ser salvo y cumplir lo que el judaísmo decía. Lo que Dios había establecido sobre ese, era físico, sobre esa nación. Pero lo de nosotros es espiritual, si confesar con tu boca y creer en tu corazón. Pero ¿quién entendía esto? Dios tuvo que levantar a Pablo para que lo entendieran, porque los mismos apóstoles en su religiosidad creían que era que no había que comer esto, o vestirse así, o no beber esto, o beber aquello. Y Pablo dice: todo me es lícito, no todo me conviene. ¿Qué me conviene? Por lo menos yo tenía su forma de comer y los animales que comían o no. Y Dios tuvo que tratar con Pedro, que era el líder principal de los apóstoles, para que pudiera entrar en la casa de un romano
y le predicara el evangelio. Y contó eso, que le tuvo que 3 veces bajar un manto para decir: Pedro, manda a comer, porque era inmundo todo lo demás, y los demás hombres que no eran judíos eran inmundos. Y Pedro tuvo que 3 veces recibir una visión para que pudiera entrar a la casa de Cornelio, predicar el evangelio, porque Cornelio estaba orando: Señor, revélame, y haremos también nosotros salvación. Y el Espíritu Santo, a Cornelio le apareció un ángel, porque no le podía aparecer el Espíritu Santo, porque él no conocía a Dios, menos el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no le aparece a todo el mundo, ¿no? Sino al que tiene compromiso, al que ha sido llenado y bautizado por su Espíritu Santo. Pero Pedro, que sí lo había vivido, le apareció el Espíritu Santo y le dijo: no te mata con esta gente. Pero Pedro, ¿qué hacía? Estaba ayunando, orando, estaba buscando de Dios para que Dios le hablara. Ahora, no estaba para ir a hablar con Cornelio, estaba haciendo, pero Dios tenía un plan y lo llamó, y Pedro fue. Pero Pedro se hizo acompañar con muchos de los judíos que estaban de acuerdo con la circuncisión. Si no había circuncisión, no eran de la casa de Dios. Y no podían recibir el Espíritu Santo. Pero eran unos testigos que llevó para que se maravillara cuando el Espíritu Santo vino sobre los romanos que estaban allí en Roma. Y cuando él le dijo que lo llamaron a regañarlo, él le dijo: no, pero aquí está la gente que conmigo, ¿qué pasó? Nos quedamos ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Sorprendido, porque el Espíritu Santo también vino sobre los gentiles. Y cuando, viendo que era muy religioso, Dios tuvo que llamar a Pablo, no estando vivos los apóstoles. Y cuando llama a Pablo y le revela todo aquello, los discípulos, los apóstoles los llamaron: llamen a Pablo a ver qué es lo que pasa con Pablo. Pero se dieron cuenta que todo lo que se le había revelado a ellos también se le reveló a Pablo. Es decir, que el Espíritu Santo sí se los reveló, porque el Espíritu Santo fue que se los reveló a ellos después de Pentecostés. Antes no hubo de eso. ¿No? Y entonces supieron lo que se había dicho, ¿verdad?, por muchos años, 700 años atrás, que un día Dios iba a hacer un pacto nuevo con el hombre, y que tenía el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, su corazón duro, para poner un corazón blando donde pudiera entender, un entendimiento, quiere decir corazón, entendimiento, alma, intelecto, sentimiento y voluntad. Haría que el hombre fuera blando en su forma de pensar para poder entrar, y lo escribiría en su mente y su corazón. Ya no tenía que establecer más nada. Oye, se dieron cuenta que este hombre había recibido también el Espíritu Santo, porque Jesús dijo una vez: yo me voy a ir, pero le voy a rogar al Padre que envíe el Espíritu de verdad, el cual él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes, y tomará también lo de mi Padre y se lo hará saber. Es decir, que la revelación viene de parte de Dios, y Dios quiere establecerla a tu alma. Y no hay forma de que Dios hable contigo, porque Dios es espíritu, si tú no te conviertes en un ser espiritual. Y esa es tu responsabilidad. El recibir a Cristo, Dios puede tocarme de acuerdo a lo que soy y a la petición que hay en mi corazón, pero yo soy el que tengo que decidir. Él me convence. Pero ahora soy libre para decidir si sigo a Cristo delante de ti con una bendición o una maldición. Después pues tú. Ahora eso determina un esfuerzo, porque Jesucristo tuvo que vencer a Satanás. Y usted tiene que vencer al mundo. No Satanás, no es porque buscar el crédito. Si no, es decir, hay un sitio, está contaminado, usted tiene que descontaminarlo, porque si no, esa contaminación se le va a pegar. Que está contaminado el mundo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Cuando usted sea obediente, para que por medio de la obediencia se descontamine el mundo y usted pueda ir a la verdad. Y la única verdad es Cristo. No hay otra verdad. Lo demás usted no sabe lo que pasa. Si usted supiera lo que pasa hoy sobre Venezuela, usted seguro que muchos estuvieran deprimidos. Mucho más de lo que usted puede ver que está pasando sobre esta nación. Ahora, y le digo porque fue parte de mi vida, ¿no? Trabajar en inteligencia y contrainteligencia, y usted sabe de dónde salen las cosas y por qué salen. ¿Verdad? Entonces, cuando usted se ve que hay una nación, hay otra Venezuela, además de la que usted pueda ver, oculta, dura,
fea, malvada, allí sí quiere actuar a Dios, porque lo físico usted lo trata de cambiar, ponerlo más bonito, lo pinta, lo sana, lo enseña, y usted puede aprender, usted puede ir a un seminario a aprender, pero al final de cuentas se está haciendo esta universidad para que usted aprenda esto que está aquí, pero usted también se le va a enseñar cómo doblegarse ante Cristo para que Él le enseñe lo celestial. Hay toca el versículo acá que siempre hablamos. Ustedes estudian con diligencia la Escritura porque a ustedes parece que ahí está la vida eterna. Ciertamente ya dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que obtengan esa vida eterna. El conocimiento no me va a salvar, me salva de quien habla este libro, que es Cristo. Y tengo que rendirme a Él. Entonces comienza a acercar del mundo celestial o espiritual. Pues oye, que aquel hermano cuando ora por ti te dijo todo lo que estaba pasando en tu vida, porque hay un don de ciencia y de conocimiento del cual casi nunca nadie habla, o el de fe. Y bueno, el de fe sabe, porque el de fe involucra esos también, porque usted tiene que conocer, y conocimiento es conocer que hay. Yo le decía al pastor, y a veces yo abro una gaveta que tengo tiempo que no la abro, eso a registrarla bien, escudriñar. Ya te dio oportunidad de que tú registres, escudriñes y saques. Por eso vemos muchos hermanos en muchas iglesias, como pasa ahora, sobre esta ciudad y sobre mucho. ¿Y por qué vuelve a pasar lo mismo? Y un sub y baja espiritual. Porque tú no has sacado, nunca te has enganchado al diablo, no le has quitado ese gancho. Y se puede ir por un tiempo, vamos a romper esto, y lo rompemos. Y se rompe por un tiempo. Yo te perdono, o perdóname por lo que sucedió entre nosotros, pero tú no estás entendido exactamente lo que sucedió, sino que alguien te dijo que a fulano había hablado mal de ti, y tú deduces todas las cosas, y perdonarte es algo que tú no sabes dónde llega. Pero si tú escudriñas dónde salió todo, y perdonas hasta lo último, eso se te va a olvidar, ¿sabes? Y Dios es el que perdona, olvida, pero Dios es Dios, nos conoce hasta lo último. Y a veces nos conocemos. Queremos que rompemos una cosa, pero vuelve a suceder. ¿Y por qué si Dios lo rompió? O mucha gente tiene el concepto de que llegar a Cristo me perdonó todo mi pecado, pero es que la maldición no viene por el pecado, dice la Biblia que es por la iniquidad. Y es mucha diferencia. Pecado fue lo que yo hice en contra tuyo, en contra de Dios. Iniquidad es lo que piense yo de ti o piense de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, son más altos los pensamientos de Dios que el nuestro. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir los tuétanos, la coyuntura. Si tú te dejas jugar, si tú lees esta palabra y te dejas jugar con la palabra, todo va a salir a la luz. Dicen de los pensamientos, la intención, no solo los pensamientos, sino la intención del corazón. Y no hay nada que se pueda ocultar delante de la palabra, pero Él te sigue diciendo, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque yo puedo conocer todo lo que dice la palabra y de quién habla y todo lo que sucedió, pero no conozco el trasfondo. Es decir, sobre esta letra o sobre esta Biblia hay otra Biblia más abajo, que es la parte espiritual, cuando la palabra se hace viva en ti para poder sacar esa frustración, ese pecado que tienes más oculto. Pero cuando tú lo has practicado ya, cuando llegaba Jesús, los demonios se iban a desarrollar. ¿Por qué viniste a atormentarme? A acordarme de todo mi pasado. Y esa es la característica. Como cristianos, entonces perdonamos, pero ¿hasta dónde perdoné? Supe exactamente por qué sucedió todo. Y si puedo perdonar, hasta ahí tengo un verdadero perdón. Por eso que Dios va a venir un día a juzgar. Y lo más ordinario que nos hacemos con cosas que la dijo. Ahora, ¿quién la dijo? Cuando yo la conozco, yo quiero saber. Quisiera preguntarle qué fue lo que dije, que conmovió tu vida. Pero si la dije yo, no la dije yo. Y si la dijo el Señor otra vez, será como mi boca. ¿Verdad? Como le dijo a quién fue que le dijo Isaías. Si te convirtieres a mí, si entresacares lo precioso de lo vil, si hicieras lo que yo, y no hablara tanta tontería, será como mi boca. Este pueblo se convertirá en ti, tú no te convertirás a ellos. Me contaba el pastor algo que conté hace tiempo aquí,
Una vez yo venía por la avenida Bolívar y conseguí una señora saliendo de traje con una maleta grandísima. Yo no sé, yo nunca le doy la cola a nadie, pero se me ocurrió darle la cola. Me paré, señora, la veo tan desesperada con esa maleta. Va hacia Naguanagua, voy hacia Naguanagua, seguí la cola así. Abrimos la maleta y tenía 3 maletas adentro. Había comprado una rebaja de maleta que había. Vengo de Acarigua, pasé por aquí porque mi hija está estudiando en la universidad, está en Naguanagua, necesito una maleta. Y vi que había una oferta de 3 maletas por una. Ah, tremendo, viene de Acarigua, sí, bueno, como la cola, ¿dónde viene? Naguanagua, en Barrión. Llegué a ese ratito antes de llegar a Naguanagua, ella me confesó algo. Que solamente, ¿por qué? No sé. No fue que yo pensaba, entonces que Cristo te va a cargar esa maleta. No sé, no seguía hablando. Pero lo que es en tu corazón, ¿sabes? Yo no sé cómo llegó al tema. Pero te veo así muy agitada, muy angustiada. ¿Qué tienes? Que mi vida ha sido un desastre. Y tal. Yo no le dije nada, que yo era pastor ni nada. ¿Y cuál es el desastre que hay en tu vida? Si usted supiera. Oye, es tan tremendo así, sí. Y no hay forma, no sé qué voy a hacer con mi vida. Oye, tremendo. Sería tan grave que de marcó sí. Fue hace poco. Mandé a matar a mi esposo. Ahora le sorprendió era yo. ¿Por qué no me vas a confesar algo que nada más lo sabe nada más el tipo que lo mató? Y yo. ¿Por qué me lo dice a mí? No sé por qué. Ahora, ¿qué vio en ti para no hay nada oculto, no hay nada que se pueda ocultar? Y ese es el propósito como cristiano de lo que Dios va a hacer en ti. Jesucristo le decía a la gente, ok, yo no he mandado que predicamos el evangelio y muchos te van a seguir, pero Jesús le decía, sígueme nada más. Y yo considero que eso tiene que volver. Que la gente te siga porque tú eres un ejemplo fiel y verdadero de justicia, de verdad. Que hay en ti esa paz que ellos están buscando. No porque cambie el vestido largo, porque identifique con, qué sé yo, un trapo en la cabeza o vestido de blanco. Sino porque vean que en ti hay ese poder, esa autoridad delegada del cielo. Ahora, oye, ¿qué le podía decir a aquella mujer? Oye, Señor, si tú me pusiste que esa mujer me dijera esto, bueno, dime qué es lo que tengo que decirle ahora para que salga de esto. Ahora, cuando tú estás en Cristo, y esa es la verdad, eres libre para que Él redarguya lo que tú estás pensando hacer y no lo cometas, y eso se llama iniquidad. Entonces el pecado, Dios te va a perdonar antes o después igualito, porque Él es un Dios de perdón. Lo único que tienes un problema cuando lo sepas, vas a ir a pagar 30 años de cárcel, porque eso es lo que establece las leyes en Venezuela. A ver, Dios, la gracia es un paso antes de la fe, de la ley. Y el paso antes que Cristo te va a salvar antes de que te pase cualquier cosa. ¿Y de cuántas cosas Dios nos ha salvado hoy? Y somos capaces de entender. Si tenemos entendimiento, vamos a entender, ¿verdad? Por eso es un don. De la gracia de Dios, de cuántas cosas me salvó. ¿De cuánto lo salvó hoy? Que no cogió por la calle que usted siempre coja para que usted estuviera aquí en la iglesia y no lo hubiera matado. O lo hubiera matado, se hubiera caído el poste, le hubiera caído encima. ¿Puedo entender eso? La gracia de Dios. Entonces tengo que pedirlo. Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero nadie habla de eso, lo celestial. Hablamos de lo físico. Yo creo que el proyecto que tenemos el año que viene. Y Pablo le dice a los Éfesos, desde que supe que ustedes abrazaron la fe de Cristo, no ceso en orar para que Dios les dé un espíritu de revelación, entendimiento y sabiduría. Y abro sus ojos espirituales para que vean a lo que fueron llamados, porque yo creo que fui llamado para venir para la iglesia todos los domingos temprano y hacer esto o aquello. Pero ese es el llamado, puede ser de lo que el plan que tenemos aquí. Y que vaya el miércoles a predicar allá y que me haga esto o aquello, me escriben en la universidad para adquirir más conocimiento. Pero ¿a quién Dios te llamó? ¿A quién Dios te llamó? Entonces,
hemos perdido el tiempo también, ¿no? Porque la iglesia, que debiera ser la universidad donde usted viene a aprender, usted lo ha tomado desde otro punto de vista y no ha aprendido lo necesario. Pero si usted trae un corazón dispuesto a ser enseñado, seguro que se va a ir de aquí diferente. Porque Dios va a actuar con la libertad que usted le pueda dar. Él no es a ultranza, no va a entrar en su vida y lo va a cambiar. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y ahí es que está la diferencia. Y podemos entonces cambiar, ¿verdad?, al proyecto de Dios, no al proyecto que tenga ese día. Y Pablo decía, no hago el bien que quiero hacer. Después que conoció a Jesucristo, él decía, cuando conoció la palabra de Dios y en poco tiempo estaba diciendo, primero dijo, no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, y sé que hay en mí entonces algo que me impide, su naturaleza. Pero poco tiempo después dijo, ahora vive Cristo aquí, no vive Pablo. Y lo que antes quería hacer en el Espíritu, ahora lo puedo hacer también hoy en la carne. No es que lo quería hacer y no podía, sino que ahora sí podía, porque tenía el poder de Dios y recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Pablo tuvo la autoridad de escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, porque Dios se había revelado. Pero nunca fue a decir lo que Dios me apareció un día y me dijo, sino dijo, yo conozco un hombre, no sé si fue en la carne o en el espíritu, me fue al tercer cielo. Pero nunca dijo, yo fui al tercer cielo. Era sencillo de corazón. Yo quiero que leamos Reina Valera, Efesios. Yo quiero que usted preste atención a esto, lo que Pablo habla a los Efesios, que hoy nos sirve para nosotros también. Y si puede usted entender esto, y cuando no le habló a los romanos le habló físicamente, o más físicamente, a los Efesios le habló más de las cosas espirituales, de poder alcanzar la magnificencia de la gracia y el poder de Dios, de que Dios se le revelara del tamaño, de la longitud, de lo ancho, de lo profundo a todas las familias en la tierra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, que estaba hablando de que, así como hablando, Dios me mandó a que le dieran paz, gozo, de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él estaba diciendo cuál era el plan de Dios, que era lo que Dios le había dicho a él para sí. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, que no era lo físico nada más, sino lo espiritual también, ¿verdad? En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que el Espíritu Santo es una muestra que Dios quiere hacer. Una arra es un anillo, ¿no?, de compromiso. Sí. Y el Espíritu Santo es el compromiso que tenemos, que tiene Dios para con usted. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, que toda esta revelación es espiritual, ¿no? Sí. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, que la solución a todo estaba primero en lo espiritual. Si usted puede vencer en lo espiritual, lo físico, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Lo físico está debajo de sus pies, pero tiene que someterse. Sí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si usted puede entender, Él sometió todas las cosas por medio del poder celestial y se la dio a usted. Si usted puede entender. Si no, vamos a seguir luchando toda la vida con esto, con aquello, y cristianos derrotados, cristianos que no habían sentido, que se hacen fracasar con tal poder. El poder tener el Espíritu Santo de Dios y recibir el poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerle testigo, sea un testigo verdadero, la gente pueda confiar en usted y usted pueda someter todas las cosas a sus pies. Él puso a Cristo, se la dio a Cristo, lo puso por cabeza para que la iglesia tuviera ese poder. Y Él nos dio por medio de la iglesia, que es su cuerpo, a usted. Sí. En los cuales anduviste y en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora la desobediencia también es lo mismo, sobre la potestad del espíritu, ¿de dónde dice? De los aires. Es decir, lo invisible. Por eso que habrá, ¿verdad? Y que mantiene ese espíritu, y más adelante en el tema vamos a ver que Él nos dio el poder para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades de los lugares celestiales. Cuando usted vence ahí, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora usted decide dónde está sentado. Si está en los lugares celestiales, usted va a conocer los celestiales. O si está sentado en los lugares terrenales, va a seguir con esta lucha terrenal. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Por Cristo eres salvo, por la fe que tú tienes que lo que Él vino a hacer fue para salvar, no por ninguna obra, para que nadie se gloríe en decir, bueno, pero hice una obra. Es decir, es por gracia, por fe.
¿verdad? Es un regalo, Él nos lo regaló. La salvación es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. No es que tenga que hacer algo, usted no tiene que hacer nada por Dios. Usted lo que tiene que rendirse para que Él haga lo que tiene que hacer por medio de usted. ¿Sí? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, porque vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Dónde? En el hombre interior, el intelecto y sentimiento lo está por su espíritu, ¿verdad? Así. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Es decir, en lo físico el amor de Cristo debemos conocerlo, pero en lo espiritual, en lo celestial, la anchura, la multiforme sabiduría de Dios, la longitud, la grandeza de Él. Y eso no lo va a hacer usted conocer si Dios no se revela a usted. Por eso ¿qué pidió Salomón? Entendimiento y discernimiento, ¿verdad? Y Dios le dio sabiduría, ¿verdad? Pero la sabiduría que viene de lo alto, porque la terrenal es diabólica, le dio sabiduría de Dios, que viene de parte de Dios. Pero ¿qué parte de esa sabiduría? El temor a Él, el saber que como yo no hay otro. Y Pablo está pidiendo aquí que Dios sea revelado en su magnificencia, en la anchura, en la longitud, para que forme y tenga la bendición de Dios toda familia en la tierra. Sí. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Esto es lo visible de la iglesia, ¿no? Sí. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empiezan con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, pues, digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De que somos un cuerpo. Y así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos a los otros, aquí dice con toda la coyuntura y los ligamentos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Y Él muestra los demás dones que no se hablan aquí, ¿no?
El de sabiduría, úsese conforme a la medida de la fe, el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vean, no fijan el amor, si no sean sinceros. Ahora, cuando hablamos de dones, yo quiero el de profecía o el de milagro, que es más espectacular. Pero ¿sabe que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando ellos le preguntaron qué iba a ser primero el reino de los cielos? Que sea capaz de servir a los demás. Y los dones de servicio están en Romanos 12, no están en Efesios. El que enseña la enseñanza, el que reparte, y repartir es repartir algo, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y misericordia es cuando tú ayudas a alguien. Algo con alegría no era tan bien, está hablando de que somos un cuerpo, de que una mano ayuda a la otra, de que un miembro ayuda a los otros. Dios, primeramente lo de la fe, porque somos más fáciles a veces darle a lo que está afuera que a lo que está dentro. Es un castigo de Dios que tiene. Ya no, pueden haber pruebas. Dios te va a poner en tu corazón y te va a decir el día que sí, el día que no, el día que esto. ¿Verdad? Porque la Biblia también dice que no trabaja en lo que no coma. Pero cuando hay una tribulación, a lo mejor Dios no está probando al hermano, me está probando a mí a ver si yo soy misericordioso, ¿verdad? Soy bondadoso, ¿verdad? Soy benevolente, tengo capacidad de entender, el don de entendimiento, de qué es lo que está viviendo ese hermano, y dónde está pasando, y dónde Satanás está enganchado para seguir molestando su vida. Es decir, que no solo cuando hablamos de dones y esto, no es solo que yo le dé una harina pan, es que le dé una palabra que sea capaz de libertarlo, de escudriñar de dónde está agarrado Satanás, de que no han perdonado, ha creído que han perdonado, pero yo siempre digo, pero usted dice perdonó, pero le siguen las maripositas aquí cuando es hermano, como te venía diciendo. No es capaz de enfrentar, de hablar con él, de decirle exactamente, sino que tu carácter se interpone en lo que Dios ha querido hacer. Una sola fe, un solo cuerpo, un solo amor. Una iglesia, somos un cuerpo, somos todos. Las hormigas, hay un programa de ahora de Discovery, donde las hormigas son el insecto más numeroso que hay sobre la tierra, no sé cuántos millones de ¿cómo se llama? De marcas de hormigas. De clases de hormigas. Pero van a atravesar un río, ¿verdad? Que la llaman el ejército. Y se van pegando una a otra y hacen un puente. Y si el río es muy grande, hacen una bola. Y se empujan las últimas que quedan y van rodando hasta la otra orilla. La primera se agarra y empiezan a pasar por encima y salen. Es decir, es el ejército más grande que existe sobre la tierra, ¿sabes? Porque son muchas, pero son una sola, un solo propósito. Y nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, si es que lo somos. Si nos unimos a lo que Dios está estableciendo, ¿verdad? A la obediencia hoy de su iglesia. Y nadie podrá lograr esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, si yo quiero renovar mi mente, tengo que leer esta palabra, ¿no? Para ver qué es lo que Dios quiere. Entonces soy renovado, y si soy renovado, puedo ser transformado si yo lo permito ahora, si entrego mi carácter a Cristo. Sí. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ahora viene una cosa que nos involucra a todos. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, no lo pagues, porque el Espíritu Santo de Dios fue puesto en ti para el día de la redención. El día que Dios te venga a buscar, Él no va a llamar a Pedro, a Antonio, a Ezequiel, Él va a llamar a su Espíritu. Y todo el que tenga armonía con su Espíritu se va a ir. Esa es la redención, Dios lo puede tener, yo tengo apagado por allá en Rinconado y no oye el Espíritu Santo cuando lo llame. Seguro que me voy a quedar ahora para un juicio, a ver si lo que yo hice era bueno o malo. Aún teniendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo tenía en segundo lugar, no lo tenía, Dios quiere que nadie lo pone en segundo lugar, que sea el primero.